Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver este tipo de averías. Yo ante este tipo de averías lo primero que hago es diagnosticar la batería porque es lo más simple. Hay que empezar desde la batería hacia adelante. Entonces, no funciona, es decir, yo doy al botoncito, la pantalla no se enciende, no hace nada de nada. Lo primero que tengo que hacer sería comprobar la batería. Pongo el polímetro en voltaje continuo, en 200, el negativo en común, el positivo, el cable rojo en el que pone voltaje. Y, por ejemplo, típico conector XT60 sería el que tiene forma cuadrada, debería ser positivo, y el que tiene forma redondeada, el negativo. Pincho ahí el cable y me tiene que dar un valor. Ya sabéis que ese valor tiene que ir desde unos 3,2 o 3 voltios a unos 4,2 por número de series. Por ejemplo, para ser fácil de explicar, en una 10S me debería de dar desde unos 30 voltios a unos 42 voltios. Si ese voltaje es correcto, ya debería de confirmar el resto del VMP. ¿Que no me da nada de voltaje? Pues confirmamos si hubiera un fusible, hay que comprobar si tiene fusible y si está bien el fusible. Que aún así el fusible está bien y no da nada de voltaje, lo ponemos un momento en carga para ver si carga o no carga, ¿vale? Para confirmar si es un fallo de batería o ya es del VMP. Ya que no hablamos de no carga, ¿por qué no carga? Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si al poner en carga, ¿vale? Si tenemos fusible, todo lo que hemos hecho. Y deberíamos de, poniendo el polímetro de la misma manera, confirmar que el cargador me dé ese voltaje. ¿Qué voltaje debería de darme? Por ejemplo, hemos dicho que son 4,2 por serie. En una 10S debería darme 42 voltios. En una 13S 54,6. En una 14S 58,8 voltios y así sucesivamente. Si no me da ese voltaje, pues tenemos claro que tenemos el cargador mal. Otra opción podría ser que el cargador no dé ningún voltaje. Pues tendríamos que confirmar si el conector de enchufe está bien. Es decir, el cable tendríamos que poner el polímetro en voltaje alterno, en caso de Europa en 600. El positivo lo dejaríamos igual, ¿vale? El negativo en común y el positivo en voltaje, y debería de marcarnos 220 aproximadamente. Esto si no cargara. La batería no dura, ¿vale? Pues lo mismo, lo primero que tengo que hacer es poner la batería en carga. Cuando ya se haya apagado el testigo de carga, es decir, que esté totalmente cargado, lo que tengo que hacer es coger y comprobar qué voltaje tiene. Que me está marcando, pues eso, cerca de 42, cerca de 54,6, cerca de 58,8, pues eso debería de significar que tenemos unas baterías muy gastadas, ¿vale? Es decir, si tú en un principio haces 20 kilómetros y ahora haces unos 10 y la batería carga hasta el voltaje que tiene que cargar, es una clara señal de agotamiento de celdas. Pero si por el contrario, en lugar de marcarme unos 42, me marca unos 39 o 38, algo muy común, pues tenemos claro que tenemos un desequilibrio y tocaría abrir batería para ver cuál es el problema. Ahora vamos a ver otras averías ya un poquito más complicadas, no son tan simples de diagnosticar. Al encender se apaga. ¿Qué quiere decir? Que yo llego, doy al botón de la LCD se enciende y según se enciende empezamos a ver cómo el voltaje que marca la LCD empieza a bajar, empieza a ponerse más oscura la LCD hasta que se apaga totalmente. En un 99,9% ya os puedo asegurar que es un conector o mal crimpado, ¿vale? Que no está bien sujeto, un cable medio partido. Me explico, si un cable son un montón de hilos, suele pasar que se han cortado un montón y tenemos un solo hilo. Y al pasar por ahí, al pedir consumo, se apaga. Eso es muy típico. En este caso, pues tendríamos que revisar que los conectores XT o los que tengamos puestos no haya sulfato. Muy típico que tengamos sulfato por algún chispazo y no haga buen contacto. Por la parte de atrás que esté bien soldado.
Si tiene fusible hay que comprobar que esté limpio, que no esté haciendo mal contacto, etcétera, etcétera. Pero esta es una avería muy típica de que los conectores que lleva el crimpado de la LCD estén fallando, ¿vale? Ya otra más complicada, al forzar se apaga. ¿Qué quiere decir? Yo cojo, uso el VMP, si voy suavemente o con la rueda en el aire, el VMP funciona sin problemas. Pero cuando viene un repecho fuerte o mete un acelerón muy grande, automáticamente se apaga. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de encender y forzar el apagado, tenemos que medir voltaje. Por ejemplo, vamos a suponer que en una de 42 nos estuviera dando 39 voltios, ¿vale? Yo cojo, llego, monto la batería, obligo al VMP para que fuerce y se apague. Según se apaga, quito la batería, mido y vamos a suponer que me dé 39 voltios. Si me ha dado 39 voltios, ya os digo yo que como norma general suele ser que la batería tenemos una tira de níquel suelta. Entonces al forzar no hace buen contacto, se despega un momento y te apaga. Pero otra vez cuando vuelves a encender, como es una tira que está haciendo como si hiciera antes un mal contacto, te vuelve a dar voltaje. La otra opción sería que tú, según te ha hecho el corte, lo mides y te da 0 voltios. Y para que te vuelva a cargar, a marcar, tienes que conectar un segundo el cargador y te vuelva a marcar 39 voltios. En este caso, como norma general, es que tenemos un fallo en el BMS, un sensor mal o una celda en muy mal estado. En cualquiera de estas dos situaciones hay que abrir batería. Ya hemos visto un montón de vídeos al respecto, pero bueno, esto sería un primer paso de cómo actuar ante este tipo de averías. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos próximamente. Hasta luego.